Él escribió el famoso libro Las Crónicas de Narnia. No sé si alguien vio la película, leyó el libro, pero es muy famoso, conocido por cristianos y no cristianos. Él era cristiano. Y él hizo varias novelas, varios cuentos que hablaban de la fe de manera metafórica o de manera literal. Y yo les quiero contar acerca de un escrito que él hizo, como haciendo una especie de fábula, donde estaba Satanás. Les voy a leer textual. Dice, cuenta la historia que Satanás gritó con voz fuerte a sus demonios y les dijo, ¿quién irá a la tierra y persuadirá a los hombres para lograr la ruina y la condenación de sus almas? Y Satanás pregunta, ¿qué mensaje van a usar? ¿Cómo lo dirán para que los hombres, las mujeres, los niños y niñas se aparten de las cosas de Dios? Esa era la pregunta que hizo Satanás a sus demonios. Y se levantó un demonio y dijo, yo voy a ir y les voy a decir que el cielo no existe. Y en ese momento Satanás se pone a pensar, frunce el ceño y dice, no, eso no va a funcionar. El libro de la vida habla del cielo y promete que será un lugar hermoso, un lugar donde no habrá más lágrimas, donde no habrá dolor. A la gente eso le gusta, no van a creer que no existe el cielo. La mayoría, por lo menos. Entonces dice la historia que apareció un segundo demonio que avanza y dice, yo tengo una mejor idea. Les voy a decir que el infierno no existe. Entonces el diablo se pone a pensar y dice, no sé si eso también sea tan bueno porque el libro de la vida, la Biblia, habla bastante acerca del infierno, la condenación. Y aunque no crean en eso, la propia conciencia del ser humano lo convence de que algún día tendrá que rendir cuentas por sus obras, por sus acciones. Entonces aparece un tercer demonio y dice, yo tengo el mensaje que va a funcionar para todo tipo de clases sociales, hombres, mujeres, de todas las edades, y es el siguiente. Yo voy a ir y le diré a la gente que no le voy a decir que no hay cielo ni que no hay infierno, les voy a decir que eso existe, pero que no hay prisa. Que no hay prisa. Sí, que el mensaje es importante, Dios existe, es bueno ir a la iglesia, hay cosas buenas, pero no es urgente. No hay que tomarlo tan en serio, no hay que tomarlo como algo tan importante, no hay necesidad de tomarlo tan en serio, tan rápido. Hay tiempo, siempre hay tiempo. Hoy muchas personas conocen de Dios, saben de su existencia, saben que es importante, pero dicen, no hay prisa. Tengo muchas cosas que hacer antes. Y ese es el mensaje que el enemigo está usando para que más personas se alejen de las cosas de Dios, creyendo que no es tan importante, que no es tan urgente. Y el mensaje que quiero compartirles hoy se titula Esto es urgente. Porque hay personas en tu vida que Dios quiere usar. Dios te quiere usar también a ti para que transformes la vida de otros, para que otros conozcan y personas que quizás su destino es el infierno actualmente y solo puede cambiar producto de la influencia de alguien que diga esto es urgente, que alguien les diga esto no es para mañana, esto es urgente. Quiero que me acompañen a leer 2 Corintios 6, 2. ¿Está por ahí? Muy bien, dice. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Voy a leerles una versión de la Biblia de NTV. Dice, en momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Esto nos compartía Pablo, ¿cierto?, en la carta a los Corintios. Hoy es el día de salvación. No mañana, no pasado mañana, no el próximo semestre, no el próximo año. Hoy es el momento preciso. No existe un mejor momento que hoy para acercarse a Dios. Hoy es el día perfecto para tomar una gran decisión. La mayoría aquí sabe a qué nos referimos cuando hablamos de la gran decisión, ¿cierto? Es más, el primer capítulo del cuadernillo que hacemos de discipulado personalizado se llama La Gran Decisión, ¿cierto? Esta
gran decisión, ¿cierto? Nos referimos a este decidir seguir a Cristo, ¿cierto? Cuando hablamos, tomaste tu gran decisión, nos referimos a, ¿tú decidiste seguir a Cristo? Pero esta gran decisión se ve muchas veces aplazada por varias excusas, por varios obstáculos o dificultades. Y quiero mencionar unas cuantas. Una está muy basada en el contexto. Justo el Cristóbal se fue y lo necesito. Ahí viene corriendo vuelta. Vamos a mostrar una serie de imágenes que nos hablan acerca de esta excusa del contexto. ¿Querés, porfa? Primera imagen. Adán pecó estando en el paraíso. Jesús obedeció estando en el desierto. Ahí hay una gran diferencia. Adán estaba en el paraíso, en un lugar hermoso, sin sufrimiento, sin dolor, un lugar diseñado para el disfrute del ser humano, pero aún así pecó. Jesús estaba en un lugar, ¿cierto?, desértico, desolado, un lugar inhóspito, pero aún así se mantuvo íntegro. Siguiente imagen, Cris. La viuda de Sarepta, no sé si conocen la historia, pero ella no tenía nada y aún así confió y entregó lo poco que tenía, lo último que tenía. Y la mujer de Lot, ¿cierto?, aún siendo rescatada, salvada, miró hacia atrás en vez de poner su confianza en Dios. Siguiente. David fue infiel siendo un rey. José, aún siendo esclavo, no fue infiel, no pecó. ¿Notan la diferencia? Salomón fue infiel teniéndolo todo, uno de los hombres más ricos y uno de los reyes más ricos y prósperos de Israel. Job lo perdió todo y aún así fue fiel. Los hijos de Elí, no sé si conocen la historia de ellos, eran hijos de un sacerdote, se criaron en el templo rodeados de sacerdotes, rodeados de la palabra y aún así se contaminaron. Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, en el lugar de mayor corrupción, de mayor idolatría, y aún así se mantuvieron íntegros. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿No queda más, cierto, Cris? El contexto no es pretexto. Lo habíamos escuchado alguna vez en una predicación, ¿cierto? El contexto no es pretexto. Nos damos cuenta, distintas personas en distintas circunstancias actuaron de maneras diferentes. Personas en pésimas condiciones, en pésimos contextos, lo tenían todo en contra, pero se mantuvieron fieles, íntegros. Personas que lo tenían todo, estaban cómodamente, pero aún así torcieron su corazón. No tiene que ver el contexto. Hay algo mayor, que es la voluntad de decidir tomar a Dios como prioridad, de decidir honrar a Dios con tu vida, sin importar dónde estás, dónde te tocó trabajar, dónde te tocó nacer, dónde te toca vivir, sin importar tu nacionalidad, tu estatus social, tu género. Eso no importa. Lo que le importa al Señor es que tú tomes la gran decisión. Hay que tener la capacidad para decidir si vas a honrar a Dios con tu vida. Entonces nos damos cuenta, el contexto no puede ser una excusa. Y muchas veces lo usamos como excusa. Decimos, no, es que yo nací así, es que me criaron así, es que donde yo nací, mis padres o mi ambiente, mis amigos eran de determinada manera. Y lo ocupamos como una excusa para no tomar la gran decisión. Otros pondrán como excusa sus actos, sus hábitos. Dicen, yo no puedo tomar esta gran decisión o yo no puedo seguir a Jesús porque aún tengo mucho que cambiar. Aún soy demasiado imperfecto, aún no soy digno, tengo muchas cosas que mejorar, tengo cosas que dejar y aún no puedo dejarlas, entonces yo no puedo tomar esta gran decisión porque soy pecador. Pero debemos entender que la primera obediencia a Cristo no es dejar de pecar. Wow. Si no entendemos esto, vamos a vivir frustrados. Quiero que lo entiendan. La primera obediencia a Cristo no es dejar de pecar, sino creer en Cristo. Nos enseñaron que para comenzar a seguir a Cristo, lo primero es cambiar hábitos, mejorar la conducta, pasar más tiempo en la iglesia, orar, leer más. Pero Jesús nunca nos dijo que esa fuera la primera obediencia,
De hecho, cuando a él le preguntaron, ¿qué debemos hacer para servir a Dios, para hacer las obras de Dios? Y Jesús respondió, la obra de Dios es que crean en aquel que Él envió. En Jesús. Eso es lo primero. Lo que Jesús está diciendo es que lo primero que debemos hacer, la primera obediencia es creer en Él. Y creer en su obra, creer que la obediencia de Jesús, no la mía, la de Jesús es la que me hace justo. Y aquí es donde muchos se molestan o tropiezan, porque pensamos que obedecer es producir justicia. Pero Pablo nos dice todo lo contrario. ¿Qué nos dice Pablo? Nos dice, por la obediencia de uno, muchos fueron justos. Por la obediencia de Cristo. La entrega y la obediencia de Jesús en la cruz nos hace justos a nosotros. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es creer en Él. Posteriormente, como una consecuencia, transformamos nuestros hábitos, nuestra conducta, dejamos de pecar. Pero primero es creer en Él. No necesitamos llegar aquí completamente limpios. Hay gente que cree que debe llegar a los pies de Cristo limpio, perfecto. Y no podemos. No es posible. No es posible que nosotros podamos limpiarnos a nosotros mismos. No es posible que nosotros podamos ser perfectos. Por lo tanto, debemos llegar a los pies de Cristo sucios, heridos, dañados, imperfectos, para que Él nos limpie, nos sane, nos perfeccione. Amén. Segunda de Corintios 10:5. ¿Qué nos dice? Este versículo a mí me encanta. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Lo hemos conversado en otras instancias. Significa someter tu mente a esta verdad, que Cristo ya cumplió lo que tú nunca podrías cumplir. Significa decir, jamás podré quizás enmendar todos los errores que he cometido, pero Cristo lo hizo en la cruz. Por lo tanto, yo me someto a aquel que me hace justo, a aquel que pagó mi deuda, a aquel que es capaz de obedecer donde yo no puedo obedecer. Entonces, la verdadera batalla espiritual no es contra tus hábitos completamente, sino que es contra tus pensamientos. Contra la idea de que tienes que ganarte lo que Cristo ya hizo. No podemos ganarlo. Por eso hablamos de gracia, ¿cierto? Hablamos de un regalo inmerecido. No podemos ganar con nuestros actos aquello que ganó Cristo en la cruz. Él ya lo ganó. Contra la altivez de creer que tu justicia puede salvarte. Por eso el versículo dice, ¿cierto? Derribando argumentos y toda altivez. Porque a veces somos tan altivos que creemos que por nuestras propias obras podemos ganarnos lo que Jesucristo nos regaló. No funciona así. Y a veces lo disfrazamos de humildad. No, es que yo no quiero acercarme a Dios porque yo tengo mucho respeto por las cosas de Dios y yo soy tan imperfecto y yo todavía tengo que mejorar mucho para poder llegar a las cosas de Dios. Eso es altivez. ¿Por qué? Porque tú crees que tú puedes por tus propios medios mejorar y llegar a ser digno de lo que Dios tiene para ti. Hermano, no hay ninguno digno. Ninguno. Solo Cristo. Y que con su sacrificio nos hizo aceptables para Él. Entonces lo primero que debemos hacer es creer. El Señor no te pide más. El Señor no te pide, deja tus adicciones antes de pisar una iglesia, deja tus adicciones, deja de murmurar, deja de mentir, deja de tener malos pensamientos. No, te dice, ven aquí y yo te voy a quitar todo eso. Y yo te voy a limpiar y yo voy a enmendar tu camino y voy a transformar tu forma de ser. Llevar cautivo el pensamiento es dejar de confiar en mi desempeño y descansar en el desempeño de Jesús. Es rendirte a la verdad
del Evangelio, que tu salvación no depende de buenas obras, sino de la obediencia perfecta a Jesús. Así que antes de que te excuses y digas, no me voy a acercar a Jesús porque todavía no soy digno o porque todavía me falta, descansa. No te pongas ese peso sobre los hombros, porque ese peso nadie puede llevarlo. Nadie puede decir, no, es que tengo que llegar a este nivel antes de seguir a Jesús. Nadie. Necesitamos descansar en que Él ya lo hizo. Él ya hizo lo que era necesario para que fueras digno. Descansa en la justicia de Jesús. Descansa en la obediencia de Jesús. Porque la primera obediencia a Cristo no es portarte bien, es creer en Él. Y cuando crees, todo lo demás empieza a alinearse. Cuando crees en Jesús, comienzan a alinearse tus hábitos, tu conducta. Entonces, si no podemos usar el contexto como una excusa, porque nos quedó claro que el contexto no es una excusa, que por más que lo tengamos todo, lo importante es lo que decides tú, o que no tengamos nada. Nuestros hábitos tampoco pueden ser una excusa, nuestro estado actual. Entonces nos queda solo una opción. ¿Cuál es? Seguirlo. Seguirlo sin mirar atrás, sin pensar en las miles de trabas, obstáculos, barreras, limitaciones que podamos ponernos, que se puedan presentar, sin pensar en las excusas que vienen a nuestra mente, en los temores. El Evangelio es urgente. Y el enemigo nos hizo creer que no es urgente, que no es prioritario, que no es algo de tanta importancia. El Evangelio no es para mañana, es para hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana podemos no estar. Mañana quizás tu vecino ya no esté. Mañana quizás tu amigo ya no esté. Quizás mañana tu hijo, tu hermano ya no esté. Hoy es el día en el que puedes escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy es el día en que puedes evitar el inminente camino al infierno. Y no es que queramos meter miedo, pero es una realidad. Es una realidad. Y por mucho tiempo quizás nos hemos coartado de decirlo porque no queremos que la gente actúe por miedo. Pero es una realidad. Hay miles y miles de personas muriendo día tras día y van directos al infierno. Y nosotros somos los únicos que pueden interponerse en ese camino hacia el infierno y decirles, hey, amigo, hey, hermano, hey, vecino, vas a un camino equivocado. Dios tiene un plan para tu vida y no es el que estás llevando. Ven conmigo, ven a conocer a Jesús. Es urgente. Por eso esta iglesia, como decían en un principio, se sustenta en la oración, pero también en el evangelismo. Por eso estamos saliendo lo más constantemente que podemos y vamos a tribunales y vamos al hospital, hemos ido también y nos paramos en una esquina a veces a hacer el loco, como algunos podrían decir, para que la gente escuche, para que la gente se detenga en ese camino que van hacia el abismo y podamos decirle, hay una esperanza para ti, hay un plan para ti, hay salvación para tu alma. El enemigo quiere que dejes eso para mañana. El enemigo te dice, no, un evangelismo más, no, ¿para qué? ¿Para qué? Ese día que hicimos el último evangelismo, el tiempo estaba más o menos, ¿cierto? Les soy sincero, yo estaba con una flojera tremenda. Tremenda. Y dice, va a llover, se van a mojar las cosas, el parlante, habíamos preparado hartas cositas con los jóvenes, un buzón, ¿cierto? Habíamos preparado unos cartelitos, dije, no, se nos va a mojar todo. ¿Por qué no lo cambiamos? Le decía a mi esposa, le decía a la Bárbara, a lo mejor deberíamos cambiarlo otro día. Y llamo a mi mamá y le pregunto, mamá, ¿qué opinas tú? ¿Vamos o no vamos? Mira cómo está el clima. En San Pedro estaba peor que acá, parece. Y mi mamá dice, no, vamos igual. Y si llueve, nos ponemos bajo el techito de tribunales, pero vamos. Y así, mi carne a regañadiente, ya bueno, vamos.
Hermano, creo que desde los últimos evangelismos que hemos hecho fue uno de los más fructíferos del último tiempo. Aquí hay algunos frutos de ese día, personas que escucharon la palabra ese día y muchos otros que escucharon, que los estamos contactando por WhatsApp. Pero ¿qué hubiese pasado si nosotros dijéramos, no es tan urgente? Aquí. ¿Qué hubiese pasado si el día que fuimos al hospital y yo conocí al Carlito, hubiésemos dicho, no vayamos, muy tarde, no, otro día mejor? No hubiésemos conocido al Carlito. ¿Qué hubiese pasado si el día que alguien te predicó, la persona que te predicó hubiese dicho, le hablo la próxima semana? El Mauricio, en Plaza España también. Y a través del Mauricio llegó el Mikey, la hermana Mireia, el CEO. Días claves. Que se dieron oportunidades que el Señor presenta y que depende muchas veces de nosotros es decir, sí, voy. Esto es urgente, esto es prioridad para mí. El Evangelio es una prioridad. Hermanos, no podemos dejar que el mensaje trascendental, la decisión más importante de nuestras vidas, pase a segundo plano. Porque hay vidas que dependen de esto. Y aquellos que reciben el mensaje también. Sus vidas dependen de la decisión que tomarán. Le hemos predicado a tantos que dicen, sí, en algún momento voy a ir a verlos, en algún momento me voy a acercar, en algún momento... Y quizás lo aplazan y se pierde. Pero ustedes que han tomado la decisión, a ti que te hablaron en algún momento, te hablaron en un hospital, te hablaron en una plaza, te hablaron en tribunales, en una universidad, en un colegio, te hablaron y decidiste tomar la decisión, y decidiste con mil problemas, con mil quizás pensamientos de que no voy a poder, con mil de cosas, decidiste dar el primer paso. Déjame decirte que tomaste la mejor decisión. Porque es urgente. Es tal cual como cuando a mi papá hace poco, ustedes saben, le dio una trombosis y cuando fuimos a hacerle el examen, todo el médico dijo, ya, urgente, van directo a urgencias, no puede irse para la casa, tienen que irse a urgencias. Y nosotros así como no sabíamos que era tan grave, no nos imaginábamos la gravedad del asunto. De la misma manera, hermano, el Evangelio es lo mismo. Nosotros nunca se nos pasó por la mente, no, vamos para la casa nomás. El doctor dijo que era urgente, pero no, vamos para la casa. No se nos pasó por la mente. O sea, nos dijo eso y nos fuimos corriendo a urgencia para que lo atendieran, para que le dieran su anticoagulante, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuando se trata del Evangelio nos reaccionamos de la misma manera? Si un médico nos dice tienes que irte a urgencia o te dicen te ocurre un accidente, tú vas directo, ¿cierto? Derechito, ni lo piensas. Pero cuando se trata del Evangelio lo aplazamos. Lo dejamos para mañana. Mañana puede ser. Otro día, quizás cuando me sienta mejor, cuando esté más descansado, cuando esté de vacaciones. El Evangelio es urgente, hermano. Esta decisión es urgente. El enemigo quiere que lo dejes para mañana, quiere que lo postergues lo máximo posible. Quiero que me acompañen a leer Mateo 13:45. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. 46, creo que no te lo coloqué ahí, Cristóbal, lo leo aquí. Que habiendo hallado una perla preciosa, inmediatamente se fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿De qué nos habla esta parábola que el Señor compartió? Nos habla de que cuando encontró esta perla preciosa, ¿cierto? No lo dudó, vendió todo lo que tenía con tal de comprar esa perla. Esta perla es el Evangelio. Esta perla es el mensaje de Jesús. Y es urgente que la obtengamos. Y es urgente que estemos dispuestos a dejarlo todo. Y es urgente que estés dispuesto a hacer lo imposible para obtener esta perla. Y quiero comentarles, cuando estaba escribiendo esto me acordé de algo súper trivial o súper como cotidiano que me pasó una vez. Yo estaba, me acuerdo, antes de casarme, me quería comprar una chaqueta que había visto en Zara. Oh, la chaqueta hermosa, hermosa. Y quedaba la última, era de mi talla, me quedaba perfecto. Creo que andaba con mi mamá. Y dije, ¿me la compro o no me la compro? Estaba como en la duda. Y mi mamá dice, no, pero date una vuelta, vuelve mañana. Y a lo mejor ahí vemos si te la compras, si te sigo. Cosa que me voy para la casa, no podía dejar de pensar en la chaqueta. Y dije, ya no, vuelvo mañana y la compro.
Vuelvo, ya no estaba. Mi chaqueta. Todavía la sigo pensando. Me veía espectacular. Esta situación, ¿cierto?, jocosa o trivial, me hablaba ayer cuando estaba escribiendo esto. Y decía al Señor, ese momento, esa oportunidad, a veces las dejamos pasar cuando se trata de Dios. El momento preciso y quizás escuchaste una voz, tu propia voz, o la voz de un amigo, la voz de un familiar que te dijo, pero no será mucho, pero no será, ¿por qué no lo piensas mejor? Pero ¿por qué no más adelante cuando termines tus estudios? O más adelante cuando tengas un trabajo estable. Y escuchaste esa voz y dijiste, ya. Y perdiste la oportunidad más importante de tu vida. No perdiste una chaqueta de 30,000 pesos, no. Perdiste la posibilidad de pasar una eternidad con el Creador. Perdiste la oportunidad de tener una vida con Cristo. No es poco lo que está en juego, hermano. No es poco lo que está en juego para nosotros mismos y para la gente que amamos. El Señor me está hablando mucho. A través, he estado haciendo un reemplazo junto con un amigo cristiano, también es psicólogo, y él se está yendo de misiones constantemente. Él está yendo a misionar a Ecuador. Y él me habla de la necesidad de la gente y lo escucho hablar con una pasión, hermano, con un amor por las almas, por la gente que él va a la Amazonía de Ecuador. Gente que vive, hermanos, unas condiciones horribles, con unas cosas tremendas. Y él va ahí a entregarle el mensaje de salvación porque ha entendido la urgencia de esas personas. Y yo quiero preguntarte, ¿tú entiendes la urgencia de las personas que te rodean? Quizás no vamos a ir al Ecuador, no vamos a ir al África, no vamos a ir a Asia. Quizás algunos Dios lo llame a eso. Pero sí tenemos que ir al lugar donde vivimos, nuestra población, al lugar donde trabajamos. Hay mucha necesidad, hermano. Hay demasiada necesidad. Esta semana que he estado trabajando con adolescentes, de nuevo, me doy cuenta, chicos perdidísimos en sus ideologías, no saben lo que son, no tienen identidad, están deprimidos, algunos quieren morir, tienen que usar pastillas para poder estar bien consigo mismos. Padres desnaturalizados, padres que abandonan, que maltratan, que abusan. Hay necesidad por donde quiera que mires, hay necesidad. Por algo está pasando todo lo que está pasando, los tiroteos en los colegios, etc. No es casualidad, hay necesidad. Es urgente que la gente conozca a Jesús. Mañana puede ser tarde. No dejes tu salvación para mañana. No dejes la salvación de aquel que amas, de aquella persona que tú quieres, que estimas, para mañana. No digas, en algún momento le voy a hablar cuando se dé el episodio, cuando estemos solos, él y yo, y él me confiese que está triste y que está difícil. Ahí le voy a predicar. Hermano, eso capaz no pasa nunca. Como que esperamos el momento idóneo, que se encienda una luz y que baje una paloma, y ahí le vamos a hablar. Que los planetas se alineen, ¿cierto? Eso no va a suceder, hermano. Puede ser que en algún momento se te dé un momento ideal para hablarle a alguien. Pero hermano, no podemos esperar que eso se dé. Es urgente. Es urgente que prediquemos el Evangelio. Es urgente que tú tomes una decisión. Quizás estás sentado aquí y no has tomado una decisión sincera de corazón. Y estás todavía pensando en tu mente, no, es que de donde yo vengo, no, es que las cosas que yo hago, es que todavía no estoy seguro si lo quiero seguir porque hay muchos obstáculos, hay muchos pretextos. Hermano, toma la decisión. No lo pienses más. No te excuses más. Solo cree en Él. Solo toma la decisión de seguirlo. No queremos infundirles miedo ni temor. Pero lo que estamos haciendo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos clave. Son tiempos determinantes. Hoy es el día de salvación, decía el primer versículo que leímos. Hoy. Recuérdalo. Recuérdalo cuando alguien te diga, no sé si es mi momento, dile, hermano, hoy es el día de salvación. Eso dice la palabra. Hoy es el día. No lo dejes para mañana. Como dice esa frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, no dejes para mañana la salvación. Es urgente. Quiero que esto sea un desafío, hermanos, para ustedes. A mí me ha desafiado mucho el Señor.
Hace un tiempo hicimos un taller de evangelismo aquí y les compartía de una palabra que está en Mateo, cuando Jesús dice que miró la multitud y sintió compasión. A veces nos falta compasión por las personas, por las almas. La palabra dice, los miró y sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor, ahí abandonadas a su suerte. Esa compasión es la que debemos tener nosotros por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colegas, por aquella gente que está como una oveja sin pastor y va por el mundo vagando, luchando con los mismos problemas que nosotros, pero sin la compañía de Dios, sin la compañía de una iglesia, de una familia que los puede cobijar, que los puede apoyar. Hermanos, estamos en el mejor camino, no lo dudes. Estamos en el mejor camino y es urgente que la gente que amamos siga este camino. Amén. Amén.